Hola, buenas noches a todos. Nuevamente en este espacio que lo teníamos un poco suspendido, pero que hoy afortunadamente lo estamos retomando y aparte con un tema muy especial y con unos invitados también muy especiales. Como siempre, Felipe Arango nos va a estar acompañando en su función de Hermes en la parte técnica y en la parte de recoger el movimiento del grupo. Están todos invitados a colocar sus comentarios, colocar sus preguntas en el chat que estaremos contestando a lo largo del tiempo que estamos en el aire. Bueno, para mí es un enormísimo placer no solamente presentar el tema que gira alrededor de Rafael López Pedraza, un analista junguiano que marcó profesionalmente la carrera de muchísimos de los analistas junguianos formados no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica y en otras partes del mundo, que nos dejó un enorme legado a partir de la fundación de la psicología arquetipal. Hoy vamos a arrancar 4 conversatorios para ir como recorriendo diferentes facetas de la vida de Rafael, pero lo que estábamos pensando era repetir de alguna manera ciertos temas para ir complementando y hacer un mosaico de lo que fue Rafael López Pedraza como persona, como personaje, que son dos cosas diferentes, como analista, como una persona que influyó en lo personal y en lo profesional a muchos de nosotros y que dejó un legado escrito muy rico. Hoy nos van a acompañar Carolina Chirinos, analista junguiana, venezolana, en este momento viviendo en Barcelona temporalmente ya no se sabe si la Ya cosa no se sabe. exacto. Gran amiga, queridísima compañera de aventuras con Rafael, igual que Margarita Méndez, igual analista junguiana, venezolana igualmente, ambas miembros de la Sociedad Venezolana de Analistas Junguianos, y ambas, bueno, compañeras de aventuras de muchos encuentros con Rafael, de muchas situaciones con Rafael, de un grupo que se prolongó por más de, yo diría, casi 20 años de supervisión y de comentarios y de reflexiones con Rafael López Pedraza. Entonces, bueno, sin más, le damos la bienvenida a todos ustedes como participantes, a Carolina y a Margarita como compañeras de este primer conversatorio que esperemos que sea realmente enriquecedor y que nos traiga memorias y nos traiga una cantidad de elementos que podamos transmitir para seguir, yo diría, como trabajando en el legado de ese ser maravilloso que fue Rafael López Pedraza. Entonces, bueno, buenas noches a todos. Y si quieres, vamos a empezar por puro azar, por tirar la moneda con Margarita, a ver si nos quiere un poco. Fíjate, la idea que tenemos es como, precisamente, como en este aire de conversatorio, poder como aproximarnos a esa personalidad de Rafael, ese ambiente que generaba Rafael, esa capacidad como de evocar ese suceder que él siempre hablaba, ese suceder de los psíquicos, donde era un maestro en esa forma de evocar, ¿no? Entonces, ya que los tres fuimos muy cercanos a él en muchos aspectos, un poco cómo vamos construyendo eso, ¿no? Para repartir responsabilidades. Entonces, si quieres, Marga, si quieres, comience un poco desde donde quieras, desde donde puedas, desde lo que la memoria te vaya trayendo, la memoria emocional, como hubiera dicho Rafael, más que estar recordando desde otro tipo de funciones. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Me encanta estar hoy miércoles aquí compartiendo con Carolina y contigo. Los miércoles eran nuestros días rituales con Rafael. Nuestros miércoles de supervisión que se extendieron por tantos años. Ritual ineludible, ritual impelable, ritual que de verdad nos enriqueció tanto y nos convirtió verdaderamente en más que colegas,
hermanos espirituales en el sentido más hermoso de la palabra, y que quizás Rafael no hubiese gustado que yo dijera así. Bueno, nada, eran unas reuniones muy, muy serias, tempranas para mí, que soy más bien de tarde, de noche. Y bueno, hay que ver cómo aprendimos en esos años de supervisión grupal, casa de Valerie, de Rafael. Siempre ahí constantes, y él con nosotros verdaderamente hasta el final, como, bueno, les va a contar Carolina luego, ¿no? De que lo lejos que llegó Rafael en su vida, o sea, lo creativa y la productiva que fue su vida hasta el final, hasta verdaderamente el final. Fue increíble. Yo tuve la oportunidad de visitarlo el día antes que muriera y fue toda una experiencia increíble. Él estaba muy, muy consciente. Yo conocí a Rafael, yo calculo que como a mediados de los 90. No tuve la oportunidad de ir a la universidad cuando estudiaba psicología, o sea, a la Universidad de Letras, ¿no? A los cursos de letras, porque el día que me animé a ir, había gente que colgaba de las lámparas, o sea, había así como una especie de masa informe que tú no podías atravesar, y lamentablemente yo dije, no, mira, yo vengo otro día, hoy como que no va a ser. Y no, pues porque había que llevar con mucho tiempo de anticipación. Entonces yo lo conocí a él personalmente en una charla sobre mestizaje que él dio en la Quinta Nauco. Yo no sé exactamente la fecha, porque como yo me gradué de analista junguiano en 1998, eso debió ser 95 a más tardar. Y ahí conocí a un hombre muy acuerpado, muy presente, es decir, la parte física de Rafael era muy imponente, a pesar de que no era un hombre alto, y para mí era un hombre grande, pues digamos, mayor, ¿no? Gente grande. Aunque a pesar de la diferencia de edad entre Rafael y yo, que hoy saqué la cuenta y me llevaba 40 años, Rafael tenía la particularidad de establecer un vínculo tan simétrico con cualquiera con la que él entrara en interacción, que tú lo sentías tú igual. Es decir, él sí fue profesor y fue mentor y fue analista, por supuesto que sí, pero aún así uno nunca sentía esa presencia aplastante del patriarca, sino que él era igual a ti, él era tú igual, te trataba de tú y permitía que tú lo trataras de tú o no según tu gusto, pero era una persona que apelaba a la simetría, a la igualdad, y uno tenía la impresión con él de estar con un hombre joven, no con una persona mayor. Y él siempre mantuvo ese espíritu que yo creo que, bueno, es una cualidad con la que se nace o no, es decir, eso no es algo que uno puede desarrollar. Y siempre me apoyó mucho con el tema del cuerpo, de la danza, porque como él había tenido esa experiencia en Zúrich de bailar, hacer, como él llamaba, dancing parties, es decir, pequeñas fiestas con los pacientes, que era un poco la época, no sé si se acuerdan, o aquellos que, bueno, que tengan la oportunidad de ver la película de Atrapados sin salida de Jack Nicholson. Era un poco esa época, ¿no? Donde la psiquiatría se estaba cuestionando, la antipsiquiatría había aparecido. Y yo creo que Rafael formó un poco parte de este movimiento. Él en sus talleres de pintura con sus enfermos en Zúrich, que bueno, dicho sea de paso, un hospital psiquiátrico en Suiza es una instalación increíble. Eso lo podemos quizás ver otro día en alguno de los videos que yo tengo.
Bueno, eso es algo simplemente maravilloso, totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Y entonces él hacía pequeñas fiestas con sus pacientes cerca del lago y les daba Coca-Cola y unas galletas y se bailaban, o sea, había una interacción corporal de baile tipo baile de salón con los pacientes y entre los pacientes y las pacientes. Entonces quizás por eso él siempre valoró mi experiencia con la danza, que yo vengo de la danza contemporánea, soy psicólogo, pero también bailarina, fui bailarina. Y bueno, en ese sentido él siempre me brindó su apoyo, su solidaridad, esa energía positiva que yo digo era como una transfusión de madre positiva, como hubiese dicho Vesna Luber, que López te inyectaba cuando tú ibas a análisis con él. Yo creo que a nivel personal eso es verdaderamente lo más increíble y poder haberlo experimentado, se lo agradezco. Tendré una deuda de gratitud por siempre con él y con ustedes, queridos compañeros. Gracias, Marga. Me llama la atención, fíjate que bueno, iremos como construyendo ese personaje, pero me llama la atención que tú comentas el tema del cuerpo de Rafael, que es uno de los aspectos que Patty Berry, que lo conoció también, que formó parte de esa estadía, de buena parte de esa estadía de Rafael en Zurich, precisamente lo primero que le llamó la atención fue esa presencia corporal, ¿no? esa energía ambulante que de alguna manera era Rafael y ese aspecto que comentas tú de esa capacidad de simetría, que vamos a ir viendo cómo de alguna manera lo podemos ir leyendo como ese elemento hermético que tenía él, ¿no? de ponerse en simetría, de estar siempre como muy pendiente de que no se activaran elementos de poder y dentro de eso elementos de autoridad, ¿no? Bueno, Carola, y tú siguiendo un poco esa línea. Bueno, es interesante porque a mí me pasó algo parecido que Margarita en el tanto de que no tuve la oportunidad de verlo en la Escuela de Letras en la Universidad Central en sus famosas charlas, que se hizo muy reconocido por ello. Sin embargo, sabía de él y había comenzado a tener la posibilidad de leer algunos de sus libros. Y por supuesto, ya en análisis con Vesna Luber, pues Vesna ya me empezó a hablar de López y de lo que significaba López y lo que representaba. Y bueno, uno empieza a picarle la curiosidad, hasta que un día me dice, bueno, vas a tener es bueno que ya empieces a pensar en llamar a López para que te incorpores en ese grupo de supervisión que, como ustedes dicen, casi llegó a los 18, 20 años de supervisión. Bueno, y para mí fue una gran sorpresa que yo llamo a López con toda mi aprensión en ese momento de llamar a una figura como era López. Y yo me acuerdo que yo lo llamo, bueno, mire, buenos días, doctor López, yo soy Carolina Chirino, yo lo estoy llamando pues para ver la posibilidad, si a usted le parece, de entrar en el grupo de supervisión. Y siempre recordaré esas palabras de López y esa risa de López tan particular. Y su respuesta es, bueno, señora Chirinos, y por fin usted me llama. Por fin usted me llama. Bueno, he escuchado hablar de usted, así que la espero esta semana en la supervisión. Y pásese por aquí un poquito antes de la hora para que conversemos. Esa va un poco en la línea de lo que tú comentas, Margarita, de esa búsqueda de la simetría, de hacer esa conexión, que era interesante, porque yo creo que este grupo nuestro de supervisión era muy particular y con personalidades tan distintas. Y sin embargo, Rafael lograba estar presente con cada uno de nosotros
en esos años y años de supervisión que tuvimos, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro es que yo conseguí en Rafael una conexión tan humana, y que a mí me conmovió muchas veces, y habían como varias características. Uno, su capacidad hermética que tenía, y la conexión emocional de Rafael. Hay varios eventos que para mí fueron personalmente determinantes en mi vida. Y Rafael, de una manera muy particular, me acompañó en esos momentos. Uno fue en el fallecimiento de mi hermano gemelo, y el proceso que vivió él antes de fallecer, producto de un accidente automovilístico. Y cuando yo le comenté a Rafael, su presencia, sus palabras y su compañía estuvieron ahí. Rafael, por lo menos 3 veces o 4 veces a la semana me llamaba para preguntarme cómo estaba, cómo me sentía, en qué andaba, cómo estaba mi hermano. O sea, esa cercanía, bueno, de hecho hasta al funeral estuvo presente Rafael. Después, un segundo evento también trágico fue el fallecimiento de mi mamá y el proceso. Y él me preguntó en ese momento, ¿qué quiere usted hacer con eso? Lo compartimos con el grupo, refiriéndose al grupo de supervisión. Y yo le dije, bueno, Rafael, yo creo que no me siento preparada para hacerlo. Y él me dijo, yo creo que es así. Y se mantuvo esa conexión de una manera muy hermética. Y así yo creo que sucesivamente varios eventos, y no solamente eso, sino otros como los que compartimos todos nosotros cada miércoles o jueves que nos reuníamos, ¿no? Esa picardía que además tenía Rafael en el grupo y con cada uno de nosotros en las dinámicas y en las discusiones y en las reflexiones que se daban, ¿no? Otro aspecto que también compartimos muchas veces con Rafael fue alguna celebración puntual del cumpleaños de alguno de nosotros que se daba en coincidencia con el día de la supervisión. O sea, esa parte humana de simetría, de acercamiento, bueno, yo lo valoré muchísimo, ¿no? Lo valoré muchísimo y lo aprecié muchísimo, ¿no? Esa dinámica y además ese calor que se daba cada vez que nos reuníamos y siempre con el eco de Valerie alrededor, que yo creo que no podemos hablar de Rafael sin mencionar a Valerie, ¿no? Donde siempre se mantuvo muy oyente de lo que pasaba en el grupo, aunque no participaba, pero su presencia, su escuchar se hacía sentir. Entonces, esa parte de Rafael humana creo que es interesante resaltar, que no solamente es el intelecto, no es el hombre que nos enseñó desde el punto de vista del proceso arquetipal, sino lo humano en Rafael, ¿no? Como cuando le celebramos sus 85 años en Filas de Mariche, ¿te acuerdas, Marga, Eduardo? Y yo creo que eso marcó a Rafael ese fin de semana, donde él pudo estar presente en cada uno de nosotros, tanto nosotros los de Caracas como los de Mérida, y gente que vino de afuera, ¿no? Y todo lo que significó en esos días, la exposición, justamente hablando de lo que tú comentas, Margarita, de su formación en Zúrich, de su exposición de sus acuarelas, que lo hizo, ¿cómo se llama esta niña? Provenzal.
la Provenzal. Exactamente, ¿no? O sea, yo creo que eso fue un regalo que nos dio Rafael, el permitirnos ver y mostrar esa faceta de él con esas acuarelas, de las cuales después nos obsequió a ti, Eduardo, a ti, Margarita, y a mí, una, en agradecimiento, que eso era interesante también, en agradecimiento de haber permitido que se hiciese ese reconocimiento de ese fin de semana con Rafael. Y ahí salió hasta lo dionisíaco de Rafael, escenas bailando con todo lo que significaba en ese momento para un hombre de 85 años, ¿no? Ese cuerpo, ¿no? Sí, acuérdate que él decía que él prefería la palabra gratitud, y cuando nos firmó los cuadros hablaba de la gratitud que sentía con nosotros, porque agradecimiento para él era como que uno estaba arriba, el otro estaba abajo. En cambio la gratitud era nuevamente el tema, entre iguales nos manifestamos esa emoción tan profunda que es dar las gracias por algo maravilloso que tú has recibido. Y yo sí creo que ese esfuerzo que hicimos a él le llegó muy hondo en su corazón. Y no hay que olvidar pues que él también era un hombre académico, un hombre que leía los scholars ingleses de mitología griega, de estudios de cultura griega, y de cómo eso nos fue llevando a nosotros también por ese hilo de Ariadna para poder entender mejor qué era lo que los dioses griegos todavía tenían que decirnos hoy en día a nosotros. La tragedia, Eurípides, todo lo que ese maravilloso mundo significaba para nosotros como psicólogos y como psiquiatras, que bueno, que veníamos o de una educación humanística o científica, pero que esa preparación académica en los clásicos nos faltaba. Y bueno, y aprovecho la oportunidad para compartir con todos de que vamos a publicar el primer volumen de las obras completas de Rafael López Pedraza. Fantástico. Ese primer volumen van a ser 3 libros que son Ansiedad Cultural, Dionisos en Exilio y Hermes y sus hijos. Fantástico. Así que van a haber muchos griegos en ese primer volumen. No sé recogiendo lo que han venido diciendo, creo que hay varias cosas que son importantes, porque un poco lo que comenta Margarita ahorita es cómo Rafael coincidía ese scholar, ese académico y ese hombre, ¿no? Cómo podemos ver el tema del feeling, que fue tan importante para él. Yo diría como lo intuitivo también. Un día yo me enteré que Rafael y Valerie nos ponían a todos los que pasábamos sobrenombres, y sobrenombres que tenían que ver con una imagen intuitiva que ellos tomaban. A mí me llamaban el The Jolly John Psychiatrist, el psiquiatra joven y alegre. De un momento en un momento determinado el proceso es muy particular, que fue, bueno, porque los procesos con Rafael eran de una profundidad, de un movimiento, decía, bueno, ya no es tan jolly. Entró en análisis junguiano, ya no es tan jolly. Ya no es tan jolly. Qué bueno. Tenía ese tema con esa capacidad de generar, de producir ese descenso de la conciencia, que era muy particular, y que de alguna manera yo creo que era conocido por esa capacidad de acompañar en esos momentos duros, ¿no? Fernando Risque, que tenía como una rivalidad muy particular, entre ellos dos había. Yo me acuerdo que un día él se entera que yo estoy en análisis con Rafael y me pregunta, ¿ya lo mandó a deprimir? Entonces, también era ese tema como muy particular de cómo Rafael lo antecedía la fama en muchas cosas, como la imagen de él estaba muy presente para muchas personas, incluso antes de que se conocieran. Claro.
Sí. Se paralizó la imagen de Eduardo. Felipe, creo que se quedó paralizado. Sí, Se está quedó paralizado. congelada la imagen de Eduardo. Sí, está paralizado. Seguramente en breve No retomará la escucho Felipe conexión. tampoco. En breve retomará la conexión. Nada. Felipe, Creo que tienes el micrófono apagado. No, Se fue. se Sí. le Ok. cayó la conexión, tiene. entonces... Bueno, si quieres sigo, Sí. Carola, Sí, Bueno, claramente. un poco con el tema, o tú Sí, quieres. sí, quería incorporar algo de eso que estamos hablando, de la parte académica de Rafael, y que creo que también fue, yo pienso que un gran aporte que nos dio Rafael fue no solamente la parte de mantenernos frescos con relación a los griegos, ¿no? Y a los escolares, sino cuando Rafael empieza a mostrarnos lo que es la parte del arte desde el punto de vista arquetipal, desde el punto de vista de enseñarnos, de educar la mirada en el manejo y el trabajo de apreciar la obra artística, ¿no? Me viene ahorita regresó Eduardo. Perdonen que se cayó la señal, se cayó en la mitad del cuento, entonces se cayó la señal. Carolina nos estaba hablando de psicología y arte. Estaba comentando, Eduardo, que un aporte, o por lo menos estoy segura que para todos, para mí lo fue así, el aporte que nos dio Rafael y que dio a la psicología junguiana es el acercamiento de la psicología junguiana, de la psicología arquetipal al arte. Yo creo que, bueno, su famoso libro, de los que seguramente estarán dentro en algún momento en la colección, el de Kiefer, ¿verdad? Que exactamente, el de Ansel Kiefer, que es una joya ese libro, es una joya. Entonces, ¿cómo nos introdujo Rafael en la lectura de la imagen y del arte? Recuerdo aquella conferencia que nos dio sobre Picasso en la parte de la Nequia. Fantástico, ¿no? Y yo creo que eso por lo menos a mí me marcó, y seguramente que a muchos también, ese encuentro de una lectura psíquica al arte, cosa que después lo llevó justamente en el reconocimiento que le hicimos, que también habló sobre arte y psicología. ¿Y te acuerdas que él decía que la psicología tenía más que aprender del arte que el arte de la psicología? Es así, tal cual. Sí. Eduardo, tienes apagado el micrófono. Ya. Está resolviendo un tema técnico. Ok. Muy bien. Bueno, fíjate, yo creo que entrando ya en los aportes que ya Rafael, dentro del punto de vista de la aproximación de la psique, ya no en lo personal nuestro, sino definitivamente yo creo que ese legado de lo que fue la aproximación a la imagen como ese algo que nos tocaba, desde la emoción nos tocaba la psique, y un poco esa invitación a estar como reconociendo imágenes a partir del arte, a partir de la tragedia, a partir de la literatura. Realmente fue una cosa que creo que fue de las cosas más importantes que nos dejó, ¿no? Esa aproximación, ese poder reconocer cuando podíamos encontrar psique y esa conversación, ese diálogo establecía esa imagen desde el alma, haciendo alma, y cómo allí había nuevamente un suceder que era fácil, después de un cierto tiempo, gracias a ese acompañamiento, era fácilmente reconocible, ¿no? Que nos permitía como ir diferenciando
del material clínico, de los sueños, de ese material que nos viene de la cultura, que tenía que ver con nuestra psique como movilizador y que no. Claro. Entonces... inclusive, Eduardo, tú diciendo eso, el haber, ¿cómo se llama?, llevado a que reconociéramos cómo acercarnos a la lectura de la imagen, no desde la interpretación. Que él decía, cuando nos acercamos desde la interpretación y desde el logo, destruimos la emoción, destruimos la imagen, sino cómo acercarnos desde la intuición, desde la emoción, dejar que la imagen nos hable, que sea la imagen lo que nos diga, lo que nos trae. Yo creo que eso fue maravilloso, tener esa experiencia de abordar desde ahí la lectura de la imagen, que para Rafael fue en sus últimos años un tema predilecto. Yo me acuerdo mucho de la presentación que hizo Marga a partir del cuerpo y cómo la emoción que le generaba a él, el cuerpo como imagen, el cuerpo y el movimiento del cuerpo como imagen. Entonces, no sé si quieres comentar algo de eso, Marga, que fue una experiencia, ¿cómo que llamabas tú? La parte del fuego, la danza del fuego. Tenía que ver exacto. Sí, Ladrones del Fuego. Ladrones. Sí, porque esa fue, yo llevé, o sea, la última coreografía que yo bailé fue en el 2001, en el Congreso de Cambridge, cuando por primera vez permitieron que los analistas junguianos que tuvieran alguna aptitud artística participaran en el Congreso, no solo con ponencias, sino poesía. Había un analista que tocaba el violín, una pareja de argentinos que bailó tango. Y entonces yo llevé una coreografía de danza contemporánea que se llamaba Ladrones del Fuego, que estaba inspirada en el mito de Prometeo y el fuego. Y bueno, fue para mí una experiencia absolutamente increíble bailar en un país donde el oficio teatral y de la danza es tan valorado como en Inglaterra. Eso fue increíble. Y él estaba sentado con John Hill. Yo estaba haciendo mi representación, ¿no? Que era un solo como de 1 hora. Y entonces él le decía a John Hill, es que ella es analista junguiana, y John Hill no lo podía creer, decía, pero que son 2 cosas que no me pegan. Y Rafael, sí, ella es mi alumna. Entonces, bueno, fue de verdad, siempre recibí tanto apoyo parte de Rafael y tanta valoración en ese sentido, porque él era pues no solo un hijo de Hermes, porque sí era un hijo de Hermes, pero también un hijo de Dioniso. Y si tú me preguntas cuál es el libro con el que me quedo, bueno, pues tiene que ser Dionisos en exilio, porque allí es donde está verdaderamente la condensación de lo que es el cuerpo para nosotros hoy en día, o sea, ese cuerpo que está exiliado y que a través de técnicas corporales no es que lo vamos a rescatar, porque como tú mismo has dicho en una oportunidad, Eduardo, el cuerpo psíquico no es un concepto, el cuerpo psíquico es una experiencia que se puede dar en el análisis, en la vida, en la danza, pero es una forma de que cada quien a su propia forma y sin técnica, porque eso es lo más importante, que no hay una técnica de por medio, sino que la psique se puede expresar y conectar con el cuerpo que está lleno de psique, que está animado, lleno de ánima. Yo creo que con esa es con la que yo me quedo. Sí. Bueno, fíjate. Recuerdo que hablando precisamente de eso, era como el cuerpo psíquico realmente es la experiencia de la psique encarnada y emocionada. Una cosa que es muy particular. Muy particular. Ahora, repite, Eduardo, que se quedó congelada la imagen. No, que en relación a esa invitación que Rafael hacía permanentemente de conectarnos con el cuerpo psíquico, que terminamos hablando como eso es una experiencia, como es algo que no se puede describir, que es una experiencia donde un buen día
uno siente esa psique, como sentirla, en esa diferenciación de lo psíquico es como sentir esa psique encarnada en el cuerpo, como realmente particular. Sí. Carola, ya que Marga introdujo como el tema de cuál sería su libro, el libro que ella escogería, ¿cuál sería que tú escogerías? De la obra de Rafael, ¿cuál sería el libro? Bueno, casualmente yo escogí justamente Dionisio en el exilio. Y no solamente lo escogí porque me paseé un poco por todo y dije, bueno, es que yo creo que Dionisio en el exilio es el libro donde desde mi óptica Rafael no solo muestra su inteligencia brillante que tenía, sino que se mostró como ser humano. Y si ustedes me lo permiten, quisiera leerles un trozo que siempre lo cargo y lo tengo porque cada vez que lo leo siento a Rafael al lado, ¿no? Y que está ahí, y que yo creo que muestra lo humano de Rafael y su conexión con Dionisio y con el pueblo. Dice así: la plenitud de la vejez suele encontrarse en cosas sencillas. Al derramar 2 lágrimas en el teatro, cuando la música dionisíaca toca las emociones, al conversar con un amigo junto a una botella de vino y con la aparición después de una noche llena de ansiedad y depresión, de una imagen del alma que estremece el cuerpo con emoción y da sentido a la soledad de la vejez. Y más adelante dice Rafael: yo me atrevería a decir que la vejez es la edad de oro para Dionisio, la época para estar a solas con el cuerpo, solos con Dionisio. Eso, cuando yo leí ese libro y leí eso, yo me quedé enamorada de ese párrafo de Rafael. Yo creo que eso fue lo leo yo como una entrega profunda de Rafael en ese libro de su ser más íntimo, que era moverse dentro de 2 contextos, Dionisio y Cenes, en sus últimos años, ¿no? De ese cuerpo físico que muchos vimos cómo se fue limitando, pero sin embargo no quedó atrapado en el cuerpo, sino que esa parte dionisíaca le permitía hacernos sentir que su presencia seguía en su esencia tomada por lo dionisíaco. Entonces, sí, ese fue el mismo libro que escogí. Sí. Claro, todos los libros tienen reflexiones, insights y aperturas maravillosas. Yo creo que con esos 3 libros que escogimos para el primer volumen, y no sé si ustedes coinciden con nosotros, realmente estamos haciendo como una buena introducción al pensamiento de López, a su profundización en los aspectos más escondidos de la psique y quizás muchas veces negados en la psicología y la psiquiatría moderna, y que creo que es su gran aporte en su capítulo sobre titanismo. En Ansiedad Cultural vemos allí también una señalización muy importante y contra los sectarios, o sea, no contra, porque Rafael nunca estaba en contra de nada, la verdad se ha dicho. Él se abría a entender la dimensión de lo que fuese oscuro, de lo que fuese limitante, no estaba en contra. Y me llamó mucho la atención cuando mi hijo empezó a estudiar psicología en la Universidad Metropolitana aquí en Caracas, que dicho sea de paso, excelente escuela hoy en día y excelente rector.
lo primero que le hicieron leer fue el capítulo de titanismo y de sectarismo de López. Y eso es lo que quisiéramos realmente lograr con este primer volumen, un nivel académico y educativo alto para el libro, en el sentido que pueda ser un texto universitario y que pueda ser un texto de consulta en toda Latinoamérica, España y bueno, y a lo mejor también en países angloparlantes. Seguro. Yo creo que como introducción a la obra, creo que en Hermes y sus hijos y en Ansiedad Cultural, tenemos esos dos aspectos de Rafael, el de la lectura de imagen, la conexión con la imagen, que nos habla lo psíquico en Hermes y sus hijos, y después toda la capacidad que él tenía de reflexionar acerca de temas en Ansiedad Cultural. En estos días, releyendo Ansiedad Cultural, uno ve la profunda capacidad que tenía Rafael de leer el colectivo y de leer aspectos del colectivo que hoy en día no solamente son vigentes, sino que yo diría que son referencias para poder entender muchas de las cosas que estamos viviendo. Bueno, no sé si tenemos preguntas o comentarios de parte de los participantes. Bueno, invitamos a la audiencia que si tienen preguntas sobre la obra de Rafael López Pedraza, pues se animen a participar más. De momento ha salido un comentario que quisiera traer con ustedes para ver qué piensan alrededor de esta impresión, y Juan Carlos Sánchez afirma: siento que López era como un Don Quijote luchando con molinos y lamentablemente solo apreciado por un pequeño y modesto Sancho Panza. ¿Ustedes qué piensan de esa afirmación? Sí, yo soy el Sancho Panza, bueno, creo que toca... ¿Qué? Fíjate, no, yo quisiera comentar en relación a lo que dicen el comentario, o sea, por responder en relación al comentario que desafortunadamente sí es verdad que se conoce muy poco la obra de Rafael. Lo que no estoy para nada de acuerdo es que haya sido un Don Quijote, ¿no? Independientemente que quizás el periodo que realmente a Rafael le encantaba era el barroco y dentro de las obras que él señalaba como unas obras monumentales de la cultura occidental, era Don Quijote precisamente, y sobre el cual habló del tema del monoteísmo y el tema de la polarización. Pero decir o pensar que Rafael fue un Don Quijote, creo que no, precisamente yo creo que este espacio es para empezar una aproximación más profunda y quizás más amplia de lo que fue Rafael como terapeuta y como clínico y como persona que aportó al pensamiento de la psicología, porque realmente fue mucho más que eso, ¿no? Y los Sancho Panzas que lo acompañamos, bueno, realmente disfrutamos de muchos momentos de intimidad y de cercanía, de feeling, pero sí, pero creo que es una lectura, o sea, si lo vemos por el lado poético me gusta, si lo vemos por por otro lado, creo que está muy lejos de realmente la verdad de lo que fue. Entonces... Ahora, tú sabes que yo quisiera agregar que quizás Rafael es menos conocido en Latinoamérica que lo que es en otras latitudes. Mi experiencia en Congreso es que el público norteamericano, el público me refiero a los analistas junguianos, no el gran público, obviamente. Lo conocen mucho y anhelan saber, seguir sabiendo de él, es decir, los libros que no están publicados en inglés quieren conocerlo. Y también en Italia, donde es uno de los países con más cantidad de analistas junguianos en el mundo, ellos conocen la obra de Rafael y están familiarizados con ella. O sea que yo creo que esta publicación en español nos va a hacer mucho bien para que sea más conocido en estas latitudes. Bueno, de hecho, Rafael tenía pacientes que venían fuera de Venezuela a verse con él.
gente de Brasil, gente de Estados Unidos, que iban a Venezuela a analizarse con Rafael. O sea, tal vez lo que pasa es, creo yo, que por las características de Rafael no era el hombre que se vendía o se hacía propaganda, pero era un hombre que conocido en el mundo junguiano y respetado en el mundo junguiano, ¿no? Entonces sí, comparto con Eduardo eso de lo de Don Quijote. No fue tan Don Quijote. Ok, yo quiero traer una pregunta propia y es, se ha hablado muchísimo de López Pedrosa en relación como a este cuerpo psíquico, a esta emocionalidad, a esta habilidad o capacidad gravitatoria que él tenía, que era muy poderosa. Y creo que últimamente se ha hecho mucho énfasis en eso, incluso acá desde el centro. Pero a mí me suscita mucha curiosidad el tema del rigor intelectual de él. ¿Ustedes qué veían en tanto a esa dimensión ya enteramente académica, lectora, escritora? ¿Qué tanta potencia encontraban ahí? Bueno, no hay que olvidar que López tenía su alter ego llamado Valerie, que era su esposa, y que ella fue editora de Spring Books, y Valerie no era propiamente una académica en el propio sentido de la palabra, pero sí era la que lo complementaba en el sentido de la interpretación de los mitos, de los cuentos, de todo eso. O sea, López era como el fuego de donde salía la inspiración y los insights, y luego entonces venía la maduración y la gestación verdaderamente de los libros en compañía de Valerie. En ese sentido era una pareja muy bien avenida y creativa. No sé qué opinan ustedes, Eduardo y Sí. Carolina. Bueno, yo pienso lo mismo y siempre en ese encuentro con Rafael y en esas conversaciones con él y en la presencia de Valerie, yo creo que ahí se daba una complementariedad maravillosa, que era lo contenido y el contenedor. Y yo pienso que Valerie era ese contenedor de esos aspectos creativos de Rafael. Y ella lo ayudaba a que todos estos aspectos creativos, esas ideas, esos insights, fueran tomando forma. Bueno, de hecho, los papers que trabajaba, los libros que trabajaba, Rafael lo hacía en inglés. Y después eran traducidos al español para sacarlos. Y ahí la presencia de Valerie fue, yo creo que muy determinante, ¿no? Creo que Valerie es como eso, la musa que estaba detrás de Rafael era Valerie. Yo podría comentar que por cosas de la vida, yo tengo buena parte de la biblioteca de Rafael. Y parte de la biblioteca donde ya la habíamos compartido mucho, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy, muy emocionante cada vez que abro un libro y veo las notas del pie de página de Rafael. Y libros como tenemos el de Ellenberger sobre toda la historia del psicoanálisis de Gombrich acerca de la historia del arte y la historia de la historia del arte. Onions como un historiador que trae toda una cantidad de conceptos de la antigüedad, Dodds en la parte de paganismo, Karl Mayer en la parte de incubación, y todo está lleno de notas de pie de página y notas de margen por todos lados. Y en varias oportunidades que me tocó, tuve la suerte de visitar a Rafael, en sus retiros en Macuto, que era donde él se retiraba un poco los fines de semana a escribir y a leer y como a cambiar de frecuencia psíquica, por darle un nombre, la cantidad de notas que llevaba, la forma en que iba metiéndose en los procesos, que iba metiéndose en los temas, era realmente espectacular. Para mí en ese sentido también fue un maestro, ¿no? Porque fue como
cómo tomar ideas y de repente de la idea surgía la necesidad de amplificar, y de la amplificación salía una asociación con otro autor o con otra idea, y así iba. Era como una danza de ideas y amplificación, y así iba apareciendo los textos, ¿no? Por eso es que los textos son tan particulares, ¿no? No son textos que uno puede ver, como decía, en Hermes y sus hijos, un texto de un estilo muy particular, muy diferente a ansiedad cultural. Y en la medida que uno se va metiendo, cuando uno lee el Hipólito, que es otro estilo, y que es una lectura donde uno ve cómo converge el tema de la tragedia, el tema de las diferentes amplificaciones, realmente era increíble. Yo creo que en esa simpleza que muchas veces expresaba él, en el hablar y en la parte de la aproximación de la psique a partir de la clínica, uno no se podía imaginar realmente ese proceso complejo y profundo que había detrás de lo que él hacía. Sí, yo me acuerdo cuando él publicó Artemisa e Hipólito, y yo me lo leí y me dijo, me pregunta, ¿y a usted qué le parece? Y entonces le digo, ay, profesor, es que yo, la verdad, que yo no me acuerdo bien lo que usted escribió, porque lo que me acuerdo es todo lo que usted iba diciendo, lo que a mí me evocaba cada vez que yo estaba leyendo un párrafo o una parte del mito. O sea, era tal la evocación que eso causaba en mí que yo no le puedo decir nada de lo que usted escribió. Y entonces me dice, eso es lo mejor que usted me ha podido decir. Típica respuesta de Rafael. Pero es que es verdad, o sea, realmente hay unos textos como más, vamos a decir, más corticales, ¿verdad? Pero habían otros que de verdad estaban tan arraigados en esa emocionalidad que él era capaz de vivir en su cuerpo y en su psique, que lo transmite a través de los textos. Y eso es una de las cosas, bueno, que nosotros queremos mantener, y jamás en la vida corregirle el estilo, pues. Mantener su estilo, porque su estilo, la forma de escribir tan particular, es lo que casualmente genera en el lector una evocación y una invitación a conectar con la propia psique. Eso también se ve reflejado en el libro Héroes y Poetas, donde uno va leyendo y uno se siente como si uno estuviese ahí físicamente presente en el acontecer que él va describiendo, ¿no? Esa maravilla, ¿no? de buscar esa conexión simétrica de la lectura y uno, y la conexión psíquica de uno verse reflejado ahí. Yo creo que eso es maravilloso y era como muy propio, ¿no? de Rafael. Ok, bueno, de momento no hay más preguntas. Muchísimas gracias por sus intervenciones, han sido muy inspiradoras y muy conectadas con esa emocionalidad que les legaron a ustedes. Bueno, cerrando, no sé si quieren, Margarita y Carola, terminar con algo, con una última memoria, con una última imagen, un último... Bueno, una de las cosas que mencionaba Rafael con mucha frecuencia cuando hacíamos la supervisión era ese tema de la repercusión de la psicoterapia. Él insistía eso, la psicoterapia es un proceso que funciona por repercusión, ¿no? Y que esa repercusión se queda ahí en el paciente, en el terapeuta, y que va dando vuelta hasta que llega donde tiene que llegar. Bueno, yo creo que tantos años ya después, uno también de experiencia con los pacientes, uno cada vez, por lo menos para mí, toma más forma esa palabra y esa frase de Rafael, de la repercusión de la psicoterapia, que ahí es donde está realmente haciéndose el movimiento. Hay una pregunta de último momento, si la quieren responder, y va
está hecha por Lisime Cohenado. Y él pregunta si hay aún mucha obra por publicar de López y qué temas. Sí, bueno, ¿cómo? No. ¿Ibas a decir algo? No, que lo que iba a comentar es que yo creo que obra, más allá de la revisión, que Margarita pueda hablar más, yo creo que obra por publicar, desafortunadamente no sé si estará pendiente, ¿no? Sé que Rafael estaba terminando 3 libros en el momento en que muere. Uno de ellos sobre lectura de imagen a partir de pintores que para él eran importantísimos, y Miguel Ángel Caravaggio. Bueno, hemos logrado recabar esos escritos. Sí, o sea que vendría un volumen 2 que es con los siguientes 5 libros que todos conocemos. Si quieren, bueno, los tengo aquí: Artemisa e Hipólito, 4 ensayos de psicoterapia, Emociones, una lista, Héroes y poetas, Eros y psique, y ya, ¿no? 1, 2, 3, 4. Son 9 libros. Kiefer, creo que me falta uno. Entonces ese sería el segundo volumen, los restantes 5 libros. Luego viene Arte y Psicología, que sería el Kiefer, Psicología después de la catástrofe, con los libros inéditos de los grandes maestros del Renacimiento. Qué bueno. Y luego, Dios mediante, los seminarios La Pánaga. Buenísimo. Buenísimo. Y el otro libro que estaba escribiendo, que también sé que estaba bastante adelantado, pero no sé si se pudieron como rescatar los apuntes y las notas. ¿Cuál? Sobre Prometeo. ¿Cuál? Sobre Prometeo. No. No. Ese no. No, ese no. Ese no. Serían 2 volúmenes, volumen 1, volumen 2, de los libros que todo el mundo conoce, que están ya impresos, pero serían volúmenes de obras reunidas. Luego Arte y Psicología, y luego los seminarios de La Pánaga, que tenemos también que hacer un gran trabajo ahí de transcripción. Preguntan también respecto a la accesibilidad de los libros para Colombia. En este momento los libros de Rafael están agotados. Yo creo que la buena noticia que nos traía, o que nos ha dado Margarita a lo largo del conversatorio, es que ya la publicación del primer tomo, donde están estos 3 primeros libros condensados, es una excelente noticia que tengo entendido que estará publicado para principios del año que viene, ¿no? Que coincide con... Bueno, pero mediados, o sea, en el año del centenario va a estar publicado. Qué bueno. Dios mediante, que todos los dioses del Olimpo que protegían a López, nos ayuden a nosotros también. Y sí, ya estamos, vamos por buen camino. Yo creo que sí hay luz al final del túnel. Sí los vamos a ver pronto. Bueno, Carola, no sé si quieres cerrar con algo tú también. Bueno, me viene a la memoria, en función de esto que estamos hablando de Rafael, algo que él también decía, ¿no? Que la psicoterapia entraba cuando aparecía el silencio y cuando no había nada que decir. ¿Cuando aparecía? El silencio y no había nada que decir. Bueno, les quiero agradecer a las dos por haber aceptado la invitación, por este gratísimo momento de otra vez. Yo digo que es increíble como, por lo menos emocionalmente, por lo menos para mí, empieza a aparecer, bueno, siempre he estado presente, pero se hace como evidente, se hace como más presente Rafael con sus cosas y con esa herencia que nos dejó. Muchísimas gracias a Margarita Méndez y a Carolina Chirinos por haber aceptado la invitación, a Felipe por estar acompañándonos en
en este proceso de apoyo. Y bueno, todos ustedes nuevamente por retomar estos conversatorios, les recuerdo que los 3 siguientes, que con eso cerramos el año, vamos a seguir hablando de Rafael López desde diferentes lecturas. La lectura de su transcurrir por lo colectivo en la parte de sociología. Vamos también a entrar un poco en lo personal de Rafael, con figuras que fueron muy cercanas, familiares a él, y terminar ya con una parte más clínica y más de cierre. Entonces, bueno, están todos invitados nuevamente los siguientes 3 miércoles a esta misma hora. Bueno, gracias a ti, Eduardo. Gracias a ti, Eduardo. Gracias, Felipe. Bueno. Gusto de vernos otra vez juntos. Gracias a todos los participantes en este Zoom. Nos vemos en el próximo Zoom. El próximo miércoles, ¿no? Sí. Qué bueno. Muy bien, sí. Bueno, chao.